El veterano Miguel gastó su última moneda en comprar la yegua más salvaje y peligrosa que el pueblo había visto, sabiendo que no le quedaría nada para comer. Cuando días después se desplomó al borde de la muerte, la yegua rompió sus ataduras y tomó una decisión que cambiaría todo. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. ¡Vamos! La mañana había amanecido fría en el pequeño pueblo de Santa Rosa cuando Miguel Ángel Herrera despertó con el dolor habitual en su pierna derecha. Eran las 5 de la mañana y como cada día desde hacía 3 años el dolor punzante le recordaba aquella explosión en el frente de batalla que había cambiado su vida para siempre. A sus 52 años, Miguel ya no era el soldado fuerte y decidido que había servido a su país con orgullo durante más de 20 años. Ahora era un veterano herido que luchaba cada día por sobrevivir con una pensión mínima que apenas alcanzaba para cubrir sus necesidades más básicas. Se levantó despacio de su vieja cama sintiendo cómo sus huesos crujían con cada movimiento. La casa en la que vivía era pequeña y modesta, con paredes de adobe que mostraban las grietas del tiempo y un techo de lámina que goteaba cuando llovía fuerte. No era mucho, pero era todo lo que tenía. Después de regresar de la guerra, Miguel había intentado adaptarse a la vida civil, pero las secuelas físicas y emocionales del conflicto lo habían dejado marcado. La pierna derecha, que había sido destrozada por la explosión, nunca volvió a sanar completamente, y cada paso que daba le recordaba aquellos días oscuros en el campo de batalla. Caminó cojeando hasta la pequeña cocina donde preparó su café de la mañana. El dinero escaseaba, y Miguel había aprendido a vivir con lo mínimo. En el pequeño armario de madera apenas había algunas latas de frijoles, un poco de arroz y algunas tortillas que compró el día anterior. Mientras tomaba su café amargo mirando por la ventana hacia el campo vacío que rodeaba su casa, Miguel recordó los tiempos en que la vida le sonreía cuando tenía a su esposa Carmen a su lado y cuando sus hijos aún vivían con él. Pero todo eso había quedado atrás. Carmen había fallecido 2 años después de su regreso, víctima de una enfermedad que no pudieron costear, y sus hijos se habían ido a la ciudad en busca de mejores oportunidades, dejándolo solo en aquella humilde vivienda. Ese día, como tantos otros, Miguel tendría que ir al pueblo para recoger su pensión mensual. Era el único ingreso que tenía y aunque no era mucho, era lo que le permitía sobrevivir. Se vistió con su vieja chaqueta militar, la misma que había usado durante años en el servicio y que ahora estaba desgastada y remendada en varios lugares. Cada vez que se la ponía sentía un nudo en la garganta, recordando a los compañeros que había perdido en combate, a los amigos que nunca volvieron a casa y a la vida que dejó atrás cuando decidió servir a su patria. Tomó su bastón, un trozo de madera tallada que él mismo había hecho para ayudarse a caminar, y salió de la casa cojeando lentamente por el camino de tierra que conducía al pueblo. El sol empezaba a calentar la tierra seca, y el polvo se levantaba con cada paso que daba. A lo lejos podía ver las montañas que rodeaban el valle, y el cielo azul que se extendía infinito sobre su cabeza. A pesar de todo el dolor y la tristeza que cargaba Miguel, aún encontraba belleza en las cosas simples, en el canto de los pájaros, en la brisa fresca de la mañana, en la luz dorada que iluminaba los campos. El camino al pueblo le tomó casi 1 hora. Cada paso era un esfuerzo, pero Miguel estaba acostumbrado al dolor. Cuando finalmente llegó a la plaza principal del pueblo, se dirigió directamente al banco donde cada mes recogía su pensión. La fila era larga como siempre, y Miguel tuvo que esperar bajo el sol ardiente, sintiendo cómo el sudor le corría por la frente. Cuando finalmente llegó su turno, el empleado del banco le entregó un sobre con su dinero.
Miguel contó los billetes con cuidado, sabiendo que cada peso contaba, y guardó el sobre en el bolsillo interior de su chaqueta. Mientras caminaba de regreso por las calles del pueblo, Miguel pasó frente a la plaza donde algunos comerciantes habían instalado sus puestos. Había vendedores de frutas, de verduras, de ropa usada, y en una esquina, un grupo de hombres reunidos alrededor de algo que parecía llamar mucho la atención. La curiosidad lo llevó a acercarse, y cuando logró ver entre la multitud, su corazón dio un vuelco. Ahí, en medio del círculo de personas, había una yegua enorme de un color negro intenso que brillaba bajo el sol. Pero no era una yegua cualquiera. Era un animal gigantesco, mucho más grande que cualquier caballo que Miguel hubiera visto en su vida. Su altura imponente y su cuerpo musculoso hablaban de una fuerza descomunal, pero lo que más llamó la atención de Miguel fueron sus ojos. Eran ojos salvajes llenos de miedo y desconfianza que miraban a todos con una mezcla de terror y desafío. La yegua estaba atada con gruesas cuerdas a un poste de madera, y varios hombres intentaban acercarse a ella, pero cada vez que lo hacían, el animal se encabritaba y pateaba el aire con una fuerza que hacía retroceder a todos. Era evidente que la yegua estaba asustada y enojada, y que no confiaba en ninguno de los hombres que la rodeaban. Continuará. Un hombre de aspecto próspero, vestido con sombrero de fieltro y botas de cuero fino, estaba parado junto a la yegua con los brazos cruzados y una expresión de disgusto en el rostro. Miguel reconoció al hombre. Era don Roberto Sandoval, uno de los ganaderos más ricos de la región, conocido por su mal carácter y su avaricia. Don Roberto tenía fama de tratar mal a sus empleados y de hacer negocios turbios, pero su dinero le daba poder en el pueblo y pocos se atrevían a contradecirlo. «Esta maldita bestia es incontrolable», gritó don Roberto dirigiéndose a la multitud que se había reunido. «La compré hace 3 días pensando que podría domesticarla y usarla para la cría, pero es imposible. No come casi nada, muerde a cualquiera que se acerca y no deja que nadie la monte. Es un animal salvaje y peligroso, y ya me cansé de perder tiempo y dinero con ella». Varios hombres asintieron, comprendiendo la frustración del ganadero. La yegua efectivamente parecía indomable. Su cuerpo temblaba de tensión y sus cascos golpeaban el suelo con una fuerza que hacía vibrar la tierra. Había algo en su mirada que hablaba de un sufrimiento profundo, de un trauma que iba más allá del simple miedo. Don Roberto continuó hablando con voz alta para que todos pudieran escucharlo. «Por eso he decidido venderla hoy mismo al mejor postor. El que quiera llevársela, que me haga una oferta. Pero les advierto, no es un animal para cualquiera. Es fuerte como un toro y salvaje como un lobo. Si alguien cree que puede con ella, adelante, pero que no venga después a reclamarme cuando los muerda o los patee». Hubo murmullos entre la multitud, pero nadie se atrevía a hacer una oferta. La yegua era impresionante, pero también era claramente peligrosa. Los hombres del pueblo sabían de caballos y podían ver que aquel animal no sería fácil de manejar. Algunos comentaban entre ellos que lo mejor sería sacrificarla antes de que lastimara a alguien, mientras otros simplemente miraban con lástima al animal, sintiendo pena por su condición. Miguel no podía apartar la mirada de la yegua. Había algo en ella que lo conmovía profundamente. Tal vez era la forma en que sus ojos reflejaban el mismo dolor que él sentía cada día. Tal vez era la soledad que emanaba de su cuerpo tembloroso, la sensación de ser un ser incomprendido y rechazado por todos. Miguel sabía lo que era sentirse así. Después de regresar de la guerra, él también se había sentido como un extraño en su propia tierra, como alguien que ya no encajaba en ninguna parte. La yegua y él compartían algo invisible pero profundo. Ambos eran sobrevivientes marcados por cicatrices que los demás no podían ver. Don Roberto esperaba impaciente, golpeando el suelo con su bota. «Vamos, alguien debe querer a esta bestia. Les haré un buen precio».
Empezamos con 5,000 pesos. ¿Quién da 5,000? El silencio fue la única respuesta. 5,000 pesos era una fortuna para la mayoría de la gente del pueblo, y nadie estaba dispuesto a gastar tanto dinero en un animal problemático. Don Roberto bajó el precio. Está bien 4,000 pesos. Es una ganga para un animal de este tamaño. Nuevamente el silencio. La frustración del ganadero era evidente. Su rostro se enrojecía de ira mientras miraba a la multitud con desprecio. 3,000 pesos, insistió don Roberto. Esta yegua vale mucho más, pero necesito deshacerme de ella hoy. 3,000 y se la llevan ahora mismo. Algunos hombres se miraron entre sí considerando la oferta, pero nadie se decidía. Miguel sentía un nudo en el estómago. Sabía lo que significaba ese silencio. Si nadie compraba a la yegua, don Roberto probablemente la vendería a un matadero o simplemente la abandonaría en algún lugar remoto para que muriera de hambre. La idea le resultaba insoportable. Sin pensarlo demasiado, Miguel dio un paso adelante separándose de la multitud. Su corazón latía con fuerza y sus manos temblaban ligeramente. Sabía que lo que estaba a punto de hacer era una locura, pero no podía evitarlo. «Yo la compro», dijo con voz firme, aunque su interior estaba lleno de dudas. Todos los ojos se volvieron hacia él, incluidos los de don Roberto, que lo miraba con sorpresa y cierto desdén. El ganadero evaluó a Miguel de arriba abajo, notando su chaqueta militar, raída su bastón y la forma en que cojeaba al caminar. «¿Tú, veterano?», preguntó don Roberto con tono burlón. «¿Tienes el dinero para comprarla?». Miguel tragó saliva y metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta, sacando el sobre con su pensión. «Tengo 3,200 pesos», dijo mostrando el dinero. «Es todo lo que tengo, pero lo ofrezco por ella». Un murmullo de asombro recorrió la multitud. La gente conocía a Miguel, sabían de sus problemas económicos y no podían creer que estuviera dispuesto a gastar todo su dinero en aquel animal salvaje. Don Roberto sonrió con malicia, claramente complacido por la oferta, aunque sorprendido por la procedencia. 3,200 pesos, repitió el ganadero. «Está bien, veterano, es tuya. Pero que quede claro, no acepto devoluciones. Una vez que te la lleves, yo no me hago responsable de nada. Si te muerde, te patea o te mata, es tu problema, no el mío». Miguel asintió sin apartar la mirada de la yegua. «Entiendo», dijo con voz tranquila. «Me la llevo ahora». Don Roberto extendió la mano y Miguel le entregó todo el dinero que tenía, cada peso de su pensión mensual, el único ingreso con el que contaba para sobrevivir. Al ver el sobre vacío, sintió un escalofrío de pánico, pero lo empujó hacia el fondo de su mente. Ya había tomado la decisión y no había marcha atrás. Don Roberto le entregó la cuerda que sostenía a la yegua con una sonrisa despectiva en el rostro. «Buena suerte, veterano, la vas a necesitar», dijo con sarcasmo, antes de alejarse contando el dinero que acababa de recibir. La multitud se dispersó lentamente, pero muchos se quedaron a una distancia prudente, observando con curiosidad y cierta preocupación lo que Miguel haría a continuación. Algunos movían la cabeza con lástima, pensando que el veterano había cometido el error más grande de su vida, mientras otros simplemente esperaban ver el espectáculo de un hombre intentando controlar a una bestia indomable. Miguel se quedó solo frente a la yegua, sosteniendo la gruesa cuerda en sus manos. El animal lo miraba con desconfianza, sus ojos oscuros brillando, con una mezcla de miedo y agresividad. La yegua era aún más impresionante de cerca. Su altura superaba fácilmente el 1,80 m y su cuerpo musculoso irradiaba una fuerza bruta que podría destrozar a un hombre con un solo golpe. Pero Miguel no sentía miedo. En su lugar, sentía una extraña calma, una certeza de que había hecho lo correcto, aunque no pudiera explicar por qué. Despacio, muy despacio, Miguel comenzó a acercarse a la yegua.
Cada paso era medido cuidadoso, tratando de no asustar al animal más de lo que ya estaba. La yegua retrocedió inmediatamente, tirando de la cuerda con fuerza y sacudiendo su enorme cabeza. Sus cascos golpearon el suelo levantando polvo y por un momento pareció que se encabraría nuevamente. Miguel se detuvo y esperó. No intentó forzarla ni tirar de la cuerda, simplemente se quedó quieto, sosteniendo la cuerda con firmeza, pero sin jalar. «Tranquila», susurró Miguel con voz suave. «Tranquila, muchacha. Nadie va a hacerte daño. Yo no soy como ellos». Las palabras salían de su boca casi sin pensar, como si su instinto supiera exactamente qué decir. La yegua seguía mirándolo con desconfianza, pero algo en el tono de voz de Miguel pareció calmarla ligeramente. Sus orejas, que habían estado echadas hacia atrás en señal de agresión, ahora se movían hacia adelante escuchando atentamente. Miguel dio otro paso, esta vez más lento. La yegua se tensó, pero no retrocedió. «Sé lo que sientes», continuó Miguel en voz baja. «Sé lo que es el miedo, el dolor, la soledad. Yo también he estado ahí, muchacha. Yo también he querido huir de todo y de todos. Pero aquí estamos tú y yo, dos almas heridas, tratando de sobrevivir en este mundo cruel». Había algo profundamente sincero en sus palabras, algo que iba más allá de la simple compasión. Miguel estaba hablando desde su propio dolor, desde sus propias cicatrices, y de alguna manera la yegua parecía percibirlo. Poco a poco, Miguel logró acercarse lo suficiente como para extender su mano libre hacia el animal. La yegua observó la mano con recelo, pero no se movió. Miguel la mantuvo extendida, sin intentar tocarla, solo dejando que la yegua la oliera si así lo deseaba. Pasaron varios minutos en esa posición Miguel, con la mano extendida y la yegua observando, decidiendo si podía confiar en aquel hombre extraño que le hablaba con tanta ternura. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la yegua movió su enorme cabeza hacia adelante y olió la mano de Miguel. Su aliento cálido tocó la piel del veterano y por un instante sus ojos se encontraron. En ese momento Miguel supo que había establecido una conexión. Era frágil, delicada como un hilo de seda, pero estaba ahí. La yegua no confiaba en él todavía, pero al menos estaba dispuesta a darle una oportunidad. «Así es», murmuró Miguel con una sonrisa leve. «Así está bien. Vamos a conocernos poco a poco, sin prisas». Con infinita paciencia, Miguel comenzó a guiar a la yegua fuera de la plaza. Cada paso era un desafío. La yegua se resistía, jalaba en dirección contraria, y varias veces se detuvo por completo, negándose a avanzar. Pero Miguel no perdió la calma. Esperaba, hablaba en voz baja, y cuando la yegua finalmente daba un paso, la recompensaba con palabras amables. El camino que normalmente le tomaba 1 hora para llegar a su casa, ahora parecía interminable. La gente que pasaba por las calles se detenía a mirar, algunos con curiosidad, otros con burla. «Miren al veterano loco comprando una bestia salvaje con su última moneda», decían algunos riéndose. «No durará ni una semana antes de que esa yegua lo mate o él tenga que deshacerse de ella». Miguel escuchaba los comentarios, pero no les prestaba atención. Había aprendido hacía mucho tiempo que las opiniones de los demás no alimentaban ni curaban. Lo único que importaba era lo que él sentía en su corazón, y en ese momento su corazón le decía que había salvado a esta yegua por una razón. El sol estaba alto en el cielo cuando finalmente llegaron al camino de tierra que conducía a su casa. La yegua estaba agotada por la resistencia que había ofrecido durante todo el trayecto, y Miguel sentía que su pierna herida estaba a punto de ceder bajo el dolor. Pero siguieron adelante paso a paso hasta que finalmente la pequeña casa de adobe apareció en el horizonte. Miguel sintió un alivio profundo al ver su hogar, pero también una punzada de preocupación. No tenía un establo adecuado para un animal tan grande.
Su propiedad contaba apenas con un pequeño cobertizo donde guardaba algunas herramientas y madera, pero tendría que adaptarlo de alguna manera. Cuando llegaron al terreno, Miguel guió a la yegua hacia la parte trasera de la casa, donde había un árbol grande que proporcionaba sombra. Ató la cuerda al tronco del árbol asegurándose de que fuera lo suficientemente larga para que la yegua pudiera moverse con cierta libertad, pero no tanto como para que pudiera escapar. La yegua se dejó caer al suelo inmediatamente exhausta y sedienta. Miguel la observó con preocupación y cojeando rápidamente hacia la casa, trajo un balde viejo que llenó con agua fresca del pozo. Colocó el balde frente a la yegua y se alejó unos pasos dándole espacio. Al principio la yegua no se movió, pero cuando el olor del agua llegó a sus fosas nasales, levantó la cabeza y lentamente se acercó al balde. Bebió con avidez, como si llevara días sin probar una gota de agua. Miguel sonrió al verla beber, sabiendo que al menos había logrado lo primero, proporcionarle lo más básico que necesitaba para sobrevivir. Esa noche Miguel apenas pudo dormir. No solo por el dolor constante en su pierna, que parecía haberse intensificado después de la larga caminata, sino también por la preocupación que lo consumía por dentro. Había gastado hasta el último peso de su pensión en la yegua y ahora se enfrentaba a una realidad aterradora. No tenía dinero para comida, no tenía dinero para medicinas y lo peor de todo, no tenía dinero para alimentar al enorme animal que ahora estaba bajo su cuidado. La pensión del próximo mes no llegaría hasta dentro de 30 días, y Miguel no tenía idea de cómo iban a sobrevivir ambos hasta entonces. Se levantó varias veces durante la noche para ir a ver a la yegua. Cada vez que salía de la casa con una linterna vieja en la mano, la encontraba despierta mirándolo con esos ojos grandes y oscuros que parecían brillar en la oscuridad. La yegua no dormía tampoco. Estaba alerta, vigilante, como si esperara que en cualquier momento algo malo fuera a suceder. Miguel entendía esa sensación demasiado bien. Él mismo había pasado meses sin poder dormir después de regresar de la guerra, despertándose en medio de la noche con el corazón acelerado y el sudor frío recorriendo su cuerpo. Al amanecer del segundo día, Miguel salió al patio con un plan en mente. No tenía dinero para comprar heno o alimento para caballos, pero su propiedad estaba rodeada de campo abierto. Había hierba, aunque no era abundante, y tal vez podría encontrar algo que la yegua pudiera comer. Cojeando con su bastón, recorrió el terreno cortando puñados de hierba con sus propias manos y recolectándolos en un costal viejo. Le tomó más de 2 horas llenar el costal, y para cuando terminó sus manos, estaban ásperas y sangrantes de tanto arrancar hierba seca. Llevó el costal hasta donde estaba la yegua y lo vació frente a ella. La yegua olfateó la hierba con desconfianza, pero finalmente comenzó a comer con lentitud. No era suficiente, Miguel lo sabía, pero era todo lo que podía ofrecer. Mientras la observaba comer, sintió una mezcla de alivio y angustia. Sabía que aquella cantidad de hierba no sería suficiente para mantener a un animal de ese tamaño y que tendría que encontrar otra solución pronto, o ambos morirían de hambre. Los días siguientes fueron los más difíciles que Miguel había enfrentado desde su regreso de la guerra. Cada mañana se levantaba antes del amanecer y salía a buscar hierba para la yegua. Su pierna herida protestaba con cada paso y hubo momentos en que el dolor era tan intenso que tuvo que sentarse en el suelo y esperar a que pasara. Pero no se rendía, no podía rendirse. Había hecho una promesa silenciosa a la yegua el día que la compró, y no iba a romperla sin importar cuánto le costara. Para alimentarse a sí mismo, Miguel tuvo que recurrir a la caridad de algunos vecinos. Doña María, una anciana que vivía cerca y que lo conocía desde hacía años, le llevaba tortillas y frijoles cuando podía.
Don Pedro, el dueño de la pequeña tienda del pueblo, le fiaba algunas cosas básicas, sabiendo que Miguel le pagaría cuando recibiera su próxima pensión, pero no todos eran tan comprensivos. Algunos vecinos lo miraban con lástima mientras otros lo criticaban abiertamente, diciendo que era un tonto por haber gastado todo su dinero en un animal que probablemente moriría de todos modos. Miguel escuchaba los comentarios en silencio. No tenía fuerzas para defenderse ni para explicar por qué había hecho lo que hizo. En el fondo él mismo se preguntaba si no habría cometido un error, si no habría sido más sensato guardar el dinero y dejar que don Roberto se deshiciera de la yegua como quisiera. Pero cada vez que veía a la yegua, cada vez que se acercaba a ella, y veía cómo sus ojos lo seguían con una mezcla de curiosidad y cautela, sabía que no se arrepentía de su decisión. Con el paso de los días, la yegua comenzó a mostrar pequeños cambios. Ya no se encabritaba cuando Miguel se acercaba, y aunque seguía siendo desconfiada, permitía que él se quedara cerca mientras comía. Miguel pasaba horas sentado bajo el árbol, hablándole en voz baja, contándole historias de su vida, de la guerra, de su esposa fallecida, de sus hijos que se habían ido. La yegua escuchaba con las orejas atentas, y aunque no respondía, Miguel sentía que de alguna manera lo entendía. Una tarde, mientras Miguel descansaba apoyado contra el tronco del árbol, la yegua hizo algo inesperado. Después de terminar de comer la hierba que él había recolectado, se acercó lentamente a donde él estaba sentado. Miguel contuvo la respiración sin atreverse a moverse. La yegua bajó su enorme cabeza hasta quedar a pocos centímetros de él y lo olió. Su aliento cálido tocó el rostro de Miguel y por un momento sus ojos se encontraron nuevamente. Luego, sin previo aviso, la yegua empujó suavemente su hombro con el hocico como si lo estuviera saludando o tal vez agradeciéndole. Miguel sintió que algo dentro de él se quebraba. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas sin que pudiera detenerlas. Hacía tanto tiempo que nadie lo tocaba con ternura, tanto tiempo que no sentía una conexión real con otro ser vivo. Levantó su mano despacio, muy despacio, y la colocó sobre el cuello de la yegua. Ella no se alejó. Simplemente se quedó ahí dejando que Miguel la acariciara por primera vez. «Gracias», murmuró Miguel con voz quebrada. «Gracias por darme una oportunidad». Desde ese momento algo cambió entre ellos. La barrera invisible que los había separado comenzó a desmoronarse poco a poco. La yegua ya no era solo un animal que Miguel había rescatado por lástima. Era una compañera, una amiga, alguien que entendía su dolor sin necesidad de palabras. Los días se convirtieron en semanas y aunque la situación económica de Miguel seguía siendo desesperada, él encontró la manera de seguir adelante. Pedía prestado, intercambiaba trabajo por comida y hacía todo lo que estaba en su poder para asegurarse de que tanto él como la yegua tuvieran al menos lo mínimo para sobrevivir. Algunos vecinos que al principio lo habían criticado ahora comenzaban a admirar su dedicación. Era evidente que Miguel estaba dispuesto a sacrificarlo todo por aquel animal, y eso despertaba respeto incluso en los más escépticos. Una mañana, mientras Miguel le daba agua a la yegua, se dio cuenta de que ella había comenzado a ganar peso. Su pelaje, que antes se veía opaco y sin vida, ahora brillaba bajo el sol. Sus ojos, que habían estado llenos de miedo y desconfianza, ahora reflejaban algo diferente, una chispa de esperanza tal vez, o simplemente la certeza de que por fin había encontrado un lugar seguro. Miguel sonrió al verla. También había comenzado a ponerle un nombre en su mente, aunque no lo había pronunciado en voz alta todavía. La llamaría Esperanza. El sol ya había salido completamente cuando Miguel finalmente se decidió a pronunciar el nombre en voz alta.
Esperanza llamó suavemente mientras se acercaba a ella con un balde de agua fresca. La yegua levantó la cabeza al escuchar su voz y sus orejas se movieron hacia adelante en señal de atención. «Ese es tu nombre ahora, Esperanza, porque eso es lo que me has dado cuando ya no me quedaba nada». La yegua lo miró fijamente, y aunque no podía hablar, Miguel sintió que ella entendía que aquel nombre llevaba consigo un significado profundo. Las semanas continuaron pasando, y la relación entre Miguel y Esperanza se fortalecía cada día. El veterano había establecido una rutina que ambos seguían con precisión casi militar. Cada mañana antes del amanecer, Miguel salía a recolectar hierba fresca para Esperanza. Después le daba agua y pasaba al menos una hora hablándole, mientras la cepillaba con un cepillo viejo que había encontrado en el cobertizo. Al principio Esperanza se tensaba cuando Miguel intentaba cepillarla, pero con el tiempo aprendió a disfrutar de aquel momento y hasta cerraba los ojos con placer cuando él pasaba el cepillo por su lomo. Durante esos momentos de intimidad, Miguel le contaba todo a Esperanza. Le hablaba de su juventud, de cómo había soñado con ser alguien importante, de cómo se había enamorado de Carmen y de cómo la guerra lo había cambiado para siempre. Le contaba sobre las noches sin dormir, sobre las pesadillas que aún lo atormentaban, sobre el sonido de las explosiones que todavía escuchaba en su mente. Y le hablaba del dolor, no solo el físico de su pierna destrozada, sino el dolor del alma, la herida invisible que nunca cicatrizaba. Esperanza escuchaba en silencio. A veces movía la cabeza como si asintiera, otras veces simplemente permanecía quieta, con sus grandes ojos fijos en Miguel. Había momentos en que el veterano juraba que la yegua entendía cada palabra que salía de su boca, que de alguna manera ella también llevaba sus propias cicatrices, su propio dolor que no podía expresar. Tal vez por eso se habían encontrado, pensaba Miguel. Dos almas rotas buscando consuelo en un mundo que los había lastimado demasiado. Un día, mientras Miguel trabajaba en el pequeño huerto que había comenzado a cultivar detrás de la casa, escuchó el sonido de un motor acercándose. Levantó la vista y vio una camioneta vieja levantando polvo por el camino de tierra. Era su vecino, don Pedro, el dueño de la tienda del pueblo. Miguel sintió un nudo en el estómago. Don Pedro había sido generoso con él, permitiéndole comprar fiado, pero la deuda ya era considerable, y Miguel no tenía forma de pagarla hasta que llegara su próxima pensión. La camioneta se detuvo frente a la casa y don Pedro bajó con una expresión seria en el rostro. Era un hombre de unos 60 años, con el cabello completamente blanco y arrugas profundas que hablaban de una vida de trabajo duro. «Buenos días, Miguel», dijo don Pedro con un tono que no revelaba sus intenciones. «Buenos días, don Pedro», respondió Miguel sintiendo cómo su corazón latía más rápido. Los dos hombres se quedaron en silencio por un momento, hasta que don Pedro finalmente habló. «Miguel, vengo a hablar contigo sobre la deuda. Son ya más de 2,000 pesos lo que me debes, y sabes que no soy un hombre rico. Necesito que me pagues, o al menos que me des alguna garantía de que lo harás». Miguel bajó la mirada sintiendo la vergüenza quemarle las mejillas. «Lo sé, don Pedro, y le agradezco mucho su paciencia. En 2 semanas llega mi pensión y le prometo que le pagaré todo lo que le debo». Don Pedro suspiró y miró hacia donde estaba Esperanza, atada al árbol. La yegua los observaba con curiosidad sin mostrar el nerviosismo que habría mostrado semanas atrás. «Esa yegua», dijo don Pedro señalándola con la cabeza. «Dicen en el pueblo que gastaste toda tu pensión en ella. ¿Es verdad?» Miguel asintió sin intentar negarlo. «Fue una tontería, lo sé, pero no podía dejarla ahí para que muriera o para que la vendieran a un matadero». Don Pedro se quedó mirando a la yegua por un largo momento, y luego miró de nuevo a Miguel.
Sabes, Miguel, siempre te he tenido respeto. Fuiste soldado, defendiste a este país y eso vale mucho. Pero ahora mismo necesito ese dinero. Mi tienda no está pasando por buen momento y 2,000 pesos es mucho dinero para mí. Miguel sintió que el mundo se le venía encima. Entiendo, don Pedro. Haré lo que pueda para conseguir el dinero antes. Tal vez pueda vender algo o hacer algún trabajo. Don Pedro negó con la cabeza. Miguel, los dos sabemos que no tienes nada que vender y con esa pierna no puedes hacer trabajos pesados. Hubo un silencio pesado entre ellos. Finalmente don Pedro habló de nuevo con un tono más suave. Mira, te voy a dar una opción. He escuchado que don Roberto anda buscando caballos para su rancho. Si le vendes la yegua, te dará buen dinero suficiente para pagarme a mí y para que te sobre algo para vivir este mes. La sugerencia cayó como un balde de agua fría sobre Miguel. Vender a Esperanza era impensable. Después de todo lo que habían pasado juntos, después de la conexión que habían formado, la idea de separarse de ella le parecía peor que la muerte misma. No puedo hacer eso, don Pedro, dijo Miguel con voz firme. No puedo venderla. Don Pedro lo miró con una mezcla de comprensión y frustración. Miguel, tienes que ser realista. Esa yegua come mucho y tú apenas tienes para alimentarte a ti mismo. ¿Cómo vas a mantenerla? Además, don Roberto te pagaría bien por ella. Miguel sacudió la cabeza con determinación. No me importa cuánto me ofrezca. Esperanza no está en venta. Don Pedro suspiró resignado. Está bien, Miguel, respeto tu decisión, aunque creo que es un error. Pero necesito que entiendas que no puedo seguir esperando indefinidamente. Te doy hasta fin de mes para que me pagues. Si para entonces no tienes el dinero, tendré que tomar otras medidas. Miguel asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. Le pagaré, don Pedro. No sé cómo, pero le pagaré. Don Pedro se subió a su camioneta y se marchó dejando una nube de polvo detrás. Miguel se quedó parado ahí, mirando el camino vacío, sintiendo el peso de la desesperación sobre sus hombros. No tenía idea de cómo iba a conseguir 2,000 pesos en 2 semanas. Su pensión apenas llegaba a los 3,200 pesos y ya la había gastado toda. No tenía propiedades que vender, no tenía familiares a quienes pedir prestado y su condición física le impedía realizar trabajos que pudieran generarle ingresos. Caminó lentamente hacia donde estaba Esperanza y se sentó en el suelo junto a ella. La yegua bajó su cabeza y la apoyó suavemente sobre el hombro de Miguel en un gesto de consuelo que el veterano había llegado a conocer bien. «¿Qué vamos a hacer, Esperanza?», murmuró Miguel acariciando su cuello. «No sé cómo vamos a salir de esta, pero te prometo que no voy a dejarte ir. Pase lo que pase, no voy a dejarte ir». Esa noche, Miguel no pudo pegar ojo. Daba vueltas en su cama vieja, mientras su mente buscaba desesperadamente una solución a su problema. 2,000 pesos, una cantidad que para muchos podría no parecer mucho, pero que para él era una fortuna inalcanzable. Pensó en todo lo que tenía en su pequeña casa. Los pocos muebles que quedaban eran viejos y sin valor. Su chaqueta militar, aunque preciada para él, no valía nada en el mercado. Las herramientas del cobertizo estaban oxidadas y rotas. No había nada, absolutamente nada, que pudiera vender para conseguir ese dinero. Al amanecer, Miguel se levantó con una determinación renovada. Si no podía vender nada, entonces tendría que trabajar. No importaba cuánto le doliera la pierna, no importaba que su cuerpo ya no fuera el de antes. Encontraría la manera de ganar ese dinero. Se vistió con su ropa más limpia, tomó su bastón y se dirigió al pueblo caminando con dificultad, pero con la cabeza en alto. Durante todo el día, Miguel recorrió el pueblo buscando trabajo. Fue a la ferretería y preguntó si necesitaban ayuda, pero el dueño le dijo que no podía contratar a alguien que apenas podía caminar. Fue al taller mecánico donde le dijeron lo mismo.
Visitó la panadería, el mercado, la herrería, y en todos lados recibió la misma respuesta. Nadie quería contratar a un veterano herido que necesitaba un bastón para caminar. La frustración y la humillación se acumulaban con cada rechazo. Miguel sentía que el mundo lo había abandonado, que después de haber dado todo por su país, ahora no había lugar para él en la sociedad. Pero no podía rendirse. Pensaba en Esperanza esperándolo en casa, confiando en él para protegerla, y eso le daba la fuerza para seguir intentando. Finalmente, cuando el sol comenzaba a ocultarse, Miguel llegó a la cantina del pueblo. Era un lugar que normalmente evitaba, porque le traía malos recuerdos de noches oscuras después de la guerra, cuando intentaba ahogar su dolor en el alcohol. Pero ahora no tenía opción. Había escuchado que el dueño de la cantina, don Arturo, a veces contrataba personas para hacer trabajos ocasionales. Entró a la cantina y el olor a cerveza y cigarrillos lo golpeó de inmediato. Había varios hombres sentados en las mesas bebiendo y jugando cartas. Algunos lo miraron con curiosidad, otros simplemente lo ignoraron. Miguel se dirigió a la barra donde don Arturo, un hombre corpulento con bigote espeso, limpiaba unos vasos. Don Arturo lo reconoció de inmediato. «Miguel, ¿qué haces aquí? Hacía tiempo que no te veía por estos rumbos». Miguel tragó saliva y habló con voz firme aunque su interior temblaba. «Don Arturo, necesito trabajo. Cualquier cosa que tenga limpiar, barrer, lo que sea. Solo necesito ganar algo de dinero urgentemente». Don Arturo lo miró con una mezcla de compasión y duda. «Miguel, sabes que te aprecio, pero aquí necesito gente que pueda moverse rápido, cargar cajas, mover barriles. Con esa pierna tuya no creo que puedas hacer mucho». Miguel sintió que algo dentro de él se quebraba, pero no dejó que se notara en su rostro. «Por favor, don Arturo, solo deme una oportunidad. Trabajo duro, lo prometo». Don Arturo suspiró y se quedó pensativo por un momento. «Está bien», dijo finalmente. «Tengo un almacén en la parte trasera lleno de cajas viejas y botellas vacías. Necesito que alguien lo limpie y lo organice. Es un trabajo pesado y sucio, pero si lo terminas te pagaré 500 pesos. ¿Qué dices? 500 pesos no era mucho, pero era un comienzo». Miguel asintió con gratitud. «Acepto. ¿Cuándo puedo empezar?» «Ahora mismo si quieres», respondió don Arturo señalando hacia la puerta trasera. Don Arturo lo llevó al almacén, y cuando abrió la puerta Miguel entendió por qué nadie más había querido hacer ese trabajo. El lugar era un caos absoluto. Había cajas apiladas hasta el techo, botellas rotas por todos lados, y una capa gruesa de polvo cubría cada superficie. El aire era pesado y olía a humedad y abandono. Miguel sintió que su corazón se hundía, pero no dijo nada. Simplemente asintió y entró al almacén. Durante las siguientes horas, Miguel trabajó sin descanso. Cada movimiento era una agonía. Su pierna herida protestaba con cada paso, cada vez que se agachaba para recoger algo. El dolor le recorría todo el cuerpo como un relámpago. Pero no se detenía. Pensaba en Esperanza, en la promesa que le había hecho de que nunca la abandonaría, y eso le daba la fuerza para continuar. Sudaba profusamente y en varios momentos tuvo que detenerse y apoyarse en la pared para recuperar el aliento. Pero siguió adelante moviendo cajas, clasificando botellas, barriendo el piso, hasta que sus manos sangraron y su espalda gritó de dolor. Cuando finalmente terminó, ya era pasada la medianoche. Miguel salió del almacén, arrastrando los pies apenas capaz de sostenerse en pie. Don Arturo, que aún estaba en la cantina cerrando, lo miró con sorpresa y respeto. «No pensé que lo terminarías», dijo mientras sacaba 500 pesos de la caja registradora. «Eres un hombre de palabra, Miguel. Aquí está tu pago». Miguel tomó el dinero con manos temblorosas y lo guardó cuidadosamente en su bolsillo. «Gracias, don Arturo», susurró antes de salir a la noche fría. El camino de regreso a casa fue una tortura.
Cada paso era más difícil que el anterior y hubo momentos en que Miguel pensó que no lograría llegar. Pero la imagen de Esperanza esperándolo lo mantenía en movimiento. Cuando finalmente llegó a su casa, la yegua estaba despierta como si hubiera estado esperándolo. Al verlo se acercó a la cerca y relinchó suavemente. Miguel se acercó a ella y apoyó su frente contra el cuello de la yegua. «Ya tengo 500 pesos», Esperanza murmuró con voz cansada. «Solo necesito 1500 más». «Lo vamos a lograr, muchacha. Te lo prometo». Los días siguientes fueron una repetición del mismo patrón. Miguel se levantaba cada mañana con el cuerpo adolorido y salía al pueblo en busca de más trabajo. Consiguió algunos trabajos ocasionales aquí y allá. Ayudó a doña María a arreglar su cerca, aunque cada martillazo le costaba un esfuerzo sobrehumano. Cargó bolsas de maíz en el molino hasta que sintió que sus brazos se desprenderían de su cuerpo. Limpió establos, barrió calles, hizo todo lo que pudo, aunque su cuerpo le suplicaba que se detuviera. Cada peso que ganaba lo guardaba con cuidado, contándolo una y otra vez en la noche. 500 pesos se convirtieron en 700, luego en 900. Pero aún le faltaba mucho, y el tiempo se agotaba. Don Pedro había sido claro fin de mes o tendría que tomar medidas. Miguel no sabía qué significaba eso exactamente, pero temía lo peor. Tal vez intentaría quedarse con Esperanza como pago de la deuda. Esa idea lo aterrorizaba más que cualquier otra cosa. Una noche, mientras Miguel descansaba junto a Esperanza después de otro día agotador de trabajo, la yegua hizo algo extraordinario. Se acercó a él y gentilmente empujó su cabeza contra el pecho de Miguel, como si quisiera consolarlo. El veterano la abrazó, sintiendo las lágrimas rodar por sus mejillas. «No sé si voy a lograrlo, Esperanza», confesó en voz baja. «Estoy tan cansado, tan agotado. Pero no puedo rendirme. No puedo dejarte ir». Esperanza permaneció quieta, dejando que Miguel se aferrara a ella como si fuera su único ancla en medio de una tormenta. A la mañana siguiente, Miguel se despertó y supo de inmediato que algo andaba mal. Su cuerpo no respondía como debía. El dolor en su pierna era tan intenso que apenas podía moverse, y cuando intentó levantarse de la cama una punzada aguda le atravesó la espalda, haciéndolo caer de nuevo sobre el colchón. Había forzado demasiado su cuerpo en los últimos días y ahora estaba pagando el precio. Con un esfuerzo sobrehumano logró ponerse de pie, pero cada paso hacia la puerta era una agonía que le arrancaba gemidos involuntarios. Salió al patio cojeando peor que nunca y encontró a Esperanza esperándolo junto al árbol. La yegua lo miró con lo que Miguel juró era preocupación en sus ojos. Al acercarse, ella extendió su cuello y olió su rostro como había aprendido a hacer cada mañana. «Buenos días, muchacha», murmuró Miguel acariciando su cuello con manos temblorosas. «Hoy va a ser un día difícil, pero vamos a salir adelante. Siempre lo hacemos». Le dio a Esperanza el agua y la poca hierba que había logrado recolectar el día anterior, y luego se sentó en el suelo apoyando la espalda contra el tronco del árbol. Necesitaba descansar, aunque fuera unos minutos antes de salir de nuevo a buscar trabajo. Cerró los ojos por un momento, y cuando los abrió el sol, ya estaba mucho más alto de lo que había pensado. Se había quedado dormido por el agotamiento. Se levantó con prisa sabiendo que estaba perdiendo tiempo valioso y comenzó a caminar hacia el pueblo. Pero apenas había dado unos pasos cuando su pierna cedió bajo su peso. Miguel cayó al suelo levantando una nube de polvo. El dolor fue tan intenso que por un momento vio estrellas frente a sus ojos. Intentó levantarse, pero su cuerpo se negaba a obedecerle. Esperanza, que había estado observando desde su lugar, comenzó a jalar de la cuerda que la ataba al árbol. Sus movimientos eran agitados, nerviosos, como si sintiera que su compañero estaba en peligro. Relinchó una vez, luego otra,
y comenzó a patear el suelo con sus cascos delanteros. La cuerda gruesa que la sostenía comenzó a tensarse cada vez más con cada jalón. Miguel desde el suelo la observaba sin poder hacer nada. Esperanza tranquila intentó decir, pero su voz salió apenas como un susurro. La yegua no se calmaba. Seguía jalando de la cuerda con una fuerza que Miguel no le había visto antes. De repente, con un crujido seco, la cuerda se partió. Esperanza quedó libre. Miguel sintió una punzada de pánico en su pecho. La yegua ahora podía huir, podía correr hacia el campo abierto y desaparecer para siempre. Después de todo, seguía siendo un animal salvaje en su esencia. Pero, para sorpresa de Miguel, Esperanza no huyó. En lugar de eso, corrió hacia él. Su enorme cuerpo se movía con gracia y poder, y cuando llegó a donde Miguel yacía en el suelo, se detuvo junto a él. La yegua bajó su cabeza y empujó suavemente el hombro de Miguel con su hocico como instándolo a levantarse. Miguel sintió lágrimas brotando de sus ojos. «No puedo, Esperanza», susurró. «Ya no puedo más. Estoy tan cansado». La yegua insistió empujándolo de nuevo, esta vez con más firmeza. Luego hizo algo que Miguel nunca olvidaría. Esperanza se arrodilló junto a él, doblando sus patas delanteras, hasta que su enorme cuerpo quedó a la altura del hombre caído. Era como si la yegua le estuviera ofreciendo ayuda, invitándolo a apoyarse en ella. Miguel entendió de inmediato lo que Esperanza estaba haciendo. Con las pocas fuerzas que le quedaban, se aferró a la crin de la yegua y lentamente, muy lentamente, logró incorporarse, usando el cuerpo del animal como apoyo. Una vez que Miguel estuvo de pie, aunque tambaleante, Esperanza se levantó también con cuidado de no derribarlo. Se quedó junto a él, ofreciéndole su cuerpo como soporte. Miguel se aferró a ella, y juntos comenzaron a caminar de regreso hacia la casa. Cada paso era un esfuerzo compartido, Miguel apoyándose en Esperanza, y la yegua adaptando su paso al de su compañero herido. Cuando llegaron a la casa, Miguel se desplomó en el pequeño porche, sintiendo que cada hueso de su cuerpo gritaba de dolor. Esperanza se quedó junto a él sin alejarse ni un centímetro. Las horas pasaron y Miguel permaneció allí tendido sin fuerzas para moverse. Esperanza lo vigilaba constantemente. Cuando el sol se volvió demasiado intenso, la yegua se colocó de manera que su cuerpo le diera sombra. Cuando Miguel despertó sediento en la tarde, Esperanza empujó con su hocico un balde viejo hasta acercarlo a él. Era como si la yegua comprendiera exactamente lo que Miguel necesitaba y estuviera haciendo todo lo posible por cuidarlo así como él la había cuidado a ella. Esa noche Miguel logró arrastrarse hasta su cama. Esperanza, que aún estaba libre de la cuerda rota, se quedó cerca de la ventana de la casa. Miguel podía verla desde su cama, una silueta oscura recortada contra la luz de la luna. Esperanza murmuró desde su cama: «Eres libre, puedes irte si quieres, nadie te detendrá». Pero la yegua no se movió. Se quedó ahí montando guardia como un soldado leal, protegiendo a su compañero caído. Al día siguiente Miguel se despertó sintiéndose ligeramente mejor. El descanso forzado le había dado a su cuerpo la oportunidad de recuperarse un poco, aunque el dolor seguía presente. Se levantó con cuidado y salió de la casa. Esperanza seguía ahí esperándolo. Miguel se acercó a ella y la abrazó con fuerza. «Gracias», dijo simplemente. «Gracias por quedarte. Gracias por cuidarme». La yegua inclinó su cabeza y la apoyó contra el pecho de Miguel, en un gesto que había llegado a significar tanto para ambos. Miguel sabía que tenía que encontrar una solución pronto. Habían pasado casi 3 semanas desde la visita de don Pedro y solo le quedaban unos días para conseguir el resto del dinero. Pero después de su colapso del día anterior, también sabía que su cuerpo no podía soportar más trabajo pesado. Estaba atrapado en una situación imposible, sin salida aparente. Esa tarde, mientras descansaba en el porche con Esperanza a su lado,
Escuchó el sonido de un vehículo acercándose. Su corazón dio un vuelco pensando que tal vez era don Pedro viniendo a cobrar antes de tiempo, pero cuando el vehículo se detuvo frente a su casa, vio que no era la camioneta de don Pedro, sino un auto negro y elegante que nunca había visto antes. Del auto bajó un hombre bien vestido con traje oscuro y sombrero. Era alto de unos 40 años con un porte que hablaba de dinero y educación. «Buenos días», llamó el hombre acercándose con una sonrisa cortés. «Usted es el señor Miguel Ángel Herrera». Miguel asintió cauteloso, sin entender qué podría querer aquel hombre elegante con él. «Soy el doctor Ramírez», continuó el hombre. «Soy veterinario y he venido desde la capital porque escuché una historia interesante en el pueblo. Me dijeron que hay un hombre que compró una yegua salvaje que nadie podía controlar y que ahora ese animal es manso como un cordero. Tenía que verlo con mis propios ojos». Miguel miró al doctor Ramírez con desconfianza. Los años le habían enseñado a ser cauteloso con extraños, especialmente con aquellos que llegaban en autos caros con sonrisas demasiado amables. «No sé qué le habrán contado, doctor, pero no hay nada extraordinario aquí. Solo es una yegua que necesitaba cuidados». El doctor Ramírez sonrió ampliamente y señaló hacia Esperanza, que observaba al visitante con atención pero sin mostrar miedo. «¿Puedo verla de cerca?», preguntó el doctor. «Me gustaría examinarla si no le molesta». Miguel dudó por un momento, pero finalmente asintió. «Puede acercarse, pero hágalo despacio. Ella es muy sensible». El doctor Ramírez se acercó a Esperanza con pasos medidos, extendiendo su mano para que ella la oliera. La yegua lo observó con sus grandes ojos oscuros, evaluándolo por un momento, antes de permitirle que la tocara. El doctor comenzó a examinarla con manos expertas, palpando sus músculos, revisando sus dientes, examinando sus cascos y observando su pelaje con atención profesional. Miguel lo observaba desde el porche, preguntándose qué estaba buscando aquel hombre y por qué le interesaba tanto Esperanza. Después de varios minutos, el doctor Ramírez se apartó de la yegua y caminó de regreso hacia Miguel con una expresión de asombro en el rostro. «Señor Herrera», dijo el doctor con voz seria, «¿tiene usted idea de qué tipo de animal tiene aquí?» Miguel se encogió de hombros. «Es una yegua grande y fuerte. Eso es todo lo que sé». El doctor Ramírez negó con la cabeza. «Esto no es solo una yegua grande. Es una yegua de raza pura, específicamente una Shire. Son una de las razas de caballos más grandes y fuertes del mundo. Esta yegua en particular es un ejemplar magnífico. Debió costar una fortuna cuando estaba en su mejor estado». Miguel sintió que su corazón se aceleraba. «¿Una fortuna?», preguntó con voz temblorosa. El doctor asintió. «Los caballos Shire son muy valorados, especialmente en Europa y Estados Unidos. Se usan para trabajo pesado, para competencias, y algunos criadores pagan precios exorbitantes por ejemplares de buena línea. Esta yegua, a pesar de su pasado traumático, tiene todas las características de un animal de pura raza. Su estructura ósea, su musculatura, su temperamento ahora que está recuperada, todo indica que es de línea pura». Miguel no sabía qué decir. Nunca imaginó que Esperanza pudiera ser algo más que un caballo ordinario. «Pero entonces, ¿qué hacía en manos de don Roberto?», preguntó confundido. El doctor Ramírez se sentó junto a Miguel en el porche. «Esa es una buena pregunta. Probablemente don Roberto la compró sin saber su verdadero valor, o tal vez la obtuvo ilegalmente. Estos animales a veces son robados o vendidos por contrabandistas que no conocen su verdadero valor. Lo que sí sé es que usted, señor Herrera, ha hecho un trabajo extraordinario con ella. Una yegua que fue maltratada y traumatizada como esta normalmente nunca recupera la confianza en los humanos. Pero ella confía en usted completamente. Eso habla de su paciencia y dedicación».
Miguel sintió que su garganta se cerraba por la emoción. «Ella me salvó, doctor», dijo en voz baja. «Cuando yo caí ayer, ella rompió su cuerda y podría haber huido, pero en lugar de eso me ayudó, me mantuvo con vida». El doctor Ramírez lo miró con respeto. «Por eso vine, señor Herrera. En el pueblo todos hablan de su historia, de cómo gastó su última moneda en salvarla, de cómo ha trabajado hasta el agotamiento para mantenerla con vida, y ahora escucho que ella le devolvió el favor. Eso es algo que no se ve todos los días». Miguel no entendía a dónde quería llegar el doctor. «¿Por qué está aquí realmente, doctor?», preguntó directamente. «¿Qué quiere de nosotros?». El doctor Ramírez sacó una tarjeta de su bolsillo y se la entregó a Miguel. «Soy veterinario especializado en caballos de trabajo y competencia. Tengo varios clientes ricos en la capital que buscan constantemente animales de calidad. Cuando escuché su historia supe que tenía que venir. Quiero comprar a su yegua, señor Herrera. Le ofrezco 50,000 pesos por ella». El mundo pareció detenerse para Miguel. 50,000 pesos era una cantidad de dinero que nunca había visto en su vida. Con ese dinero podría pagar todas sus deudas, comprar comida para meses, arreglar su casa y tal vez incluso costear un tratamiento médico adecuado para su pierna. Era la solución a todos sus problemas, pero al mismo tiempo era la pérdida de esperanza, la única compañera que tenía en este mundo, la única que lo entendía sin palabras. «No está en venta», dijo Miguel con voz firme, aunque su interior temblaba. El doctor Ramírez no pareció sorprendido por la respuesta. «Lo entiendo, señor Herrera, pero permítame explicarle algo. Con ese dinero usted podría tener una vida digna. Podría dejar de sufrir de trabajar hasta el agotamiento. Y en cuanto a la yegua, yo le garantizo que será bien cuidada. Tengo un rancho hermoso donde viviría como una reina. Tendría veterinarios atendiéndola constantemente, la mejor comida y espacio para correr libremente». Miguel escuchaba las palabras del doctor, pero su mente estaba en otra parte. Pensaba en las noches que había pasado junto a Esperanza, contándole sus secretos, sus miedos, sus sueños. Pensaba en cómo ella había roto su cuerda para ayudarlo, en cómo había permanecido a su lado cuando pudo haberse ido. Esperanza no era solo un animal para él, era familia. Era la razón por la que se levantaba cada mañana. Doctor Ramírez dijo finalmente: «Aprecio su oferta, de verdad la aprecio, y entiendo que viene de buenas intenciones. Pero Esperanza no es mía para venderla. Ella eligió quedarse conmigo así como yo elegí salvarla. Esa elección vale más que cualquier cantidad de dinero». El doctor observó a Miguel durante un largo momento y luego sonrió con genuino respeto. «Es usted un hombre extraordinario, señor Herrera. Hay muy pocos como usted en este mundo, pero permítame hacerle otra propuesta. ¿Qué tal si en lugar de comprar a la yegua, yo le ofrezco algo diferente? Tengo contactos en la capital con organizaciones que ayudan a veteranos. Podría conectarlo con ellos para que reciba una mejor pensión o incluso tratamiento médico gratuito. Y en cuanto a su situación actual, si me permite, puedo ayudarlo económicamente sin que tenga que vender a Esperanza». Miguel lo miró con sorpresa. «¿Por qué haría eso por mí?», preguntó con desconfianza. El doctor Ramírez se puso de pie y miró hacia Esperanza. «Porque su historia me recordó por qué me hice veterinario. No fue por el dinero, sino porque creo que la relación entre humanos y animales es sagrada. Lo que usted y esa yegua tienen es especial, y destruirlo sería un crimen. Considérelo un acto de respeto hacia lo que han construido juntos». Miguel sintió lágrimas rodando por sus mejillas. No sabía qué decir. Después de tanto sufrimiento, tanta lucha, finalmente había aparecido alguien que entendía. El doctor sacó su billetera y contó 2,000 pesos. «Tome esto como adelanto», dijo entregándole el dinero a Miguel. «Pague sus deudas y la próxima semana vendré con más ayuda».
Tengo amigos veteranos que trabajan con organizaciones de apoyo. Vamos a asegurarnos de que usted y Esperanza estén bien cuidados. Miguel tomó el dinero con manos temblorosas, sin poder creer lo que estaba sucediendo. No sé cómo agradecerle, doctor, murmuró. No tiene que agradecerme, respondió el doctor Ramírez. Solo cuide de ella y permítame visitarlos de vez en cuando para asegurarme de que ambos estén bien. Al día siguiente, Miguel caminó al pueblo con los 2,000 pesos del doctor Ramírez, guardados cuidadosamente en su bolsillo. Su pierna aún le dolía, pero había algo diferente en su paso. Por primera vez en semanas sentía que podía respirar sin el peso aplastante de la desesperación sobre sus hombros. Cuando llegó a la tienda de don Pedro, el anciano estaba atendiendo a algunos clientes. Al ver entrar a Miguel, su expresión se tornó seria, preparándose para una conversación difícil. Don Pedro, dijo Miguel acercándose al mostrador, vengo a saldar mi deuda. Sacó el dinero y lo colocó sobre el mostrador contando cada billete cuidadosamente. Don Pedro lo miró con sorpresa genuina tomando el dinero y contándolo él mismo. 2,000 pesos exactos, dijo el anciano con asombro. Miguel, ¿cómo conseguiste esto? Pensé que estarías aquí pidiéndome más tiempo. Miguel sonrió levemente. Digamos que tuve un golpe de suerte. Un ángel apareció cuando más lo necesitaba. Don Pedro guardó el dinero y luego extendió su mano hacia Miguel. Me alegra que hayas podido pagarlo. Y lamento haber sido tan duro contigo. Sé que has pasado por momentos difíciles. Miguel estrechó su mano. No tiene que disculparse, don Pedro. Usted también tiene que sobrevivir. Cuando Miguel salió de la tienda, sintió como si un peso enorme se hubiera levantado de sus hombros. Caminó por la plaza del pueblo donde algunos vecinos lo saludaron con cortesía. La noticia de que había pagado su deuda se esparció rápidamente y con ella llegó un cambio sutil en la forma en que la gente lo veía. Ya no era solo el veterano loco que había gastado su dinero en una yegua salvaje. Ahora era el hombre que había mantenido su palabra, que había trabajado incansablemente para cumplir sus obligaciones. De regreso a casa, Miguel encontró a Esperanza esperándolo como siempre. La yegua relinchó suavemente al verlo y Miguel corrió hacia ella tanto como su pierna se lo permitió. La abrazó con fuerza, hundiendo su rostro en su crin oscura. Lo logramos, Esperanza, susurró con voz llena de emoción. Estamos libres de deudas. La yegua inclinó su cabeza y la apoyó sobre el hombro de Miguel en ese gesto que se había vuelto tan familiar entre ellos. En ese momento Miguel sintió que todo el sufrimiento, todas las noches de insomnio, todo el dolor había valido la pena. Una semana después, tal como había prometido el doctor Ramírez, regresó. Esta vez no venía solo. Lo acompañaba una mujer elegante de unos 50 años, que se presentó como la directora de una fundación de apoyo a veteranos. Señor Herrera, dijo la mujer con una sonrisa cálida. El doctor Ramírez me contó su historia y quiero ayudarlo. Nuestra fundación trabaja con veteranos que han quedado discapacitados en servicio. Podemos ayudarlo a obtener una pensión mayor y también podemos conectarlo con médicos que podrían tratar su pierna sin costo alguno. Miguel no podía creer lo que estaba escuchando. Durante años, había vivido con el dolor pensando que nunca tendría acceso a un tratamiento adecuado. Ahora, esta mujer le estaba ofreciendo exactamente lo que había necesitado durante tanto tiempo. Yo no sé qué decir, tartamudeó Miguel, sintiendo que las lágrimas amenazaban con brotar nuevamente. Solo diga que sí, respondió la mujer. Usted sirvió a su país, señor Herrera. Es hora de que su país le devuelva algo de lo que dio. Mientras Miguel hablaba con la directora, el doctor Ramírez se acercó a Esperanza. El veterinario había traído algunos suplementos nutricionales especiales para ella y quería examinarla de nuevo.
Miguel lo observaba desde la distancia, viendo cómo el doctor trabajaba con profesionalismo, pero también con genuino cariño hacia el animal. Después del examen, el doctor regresó con Miguel con una expresión de satisfacción. «Su recuperación es notable», dijo el doctor. «Ha ganado peso, su pelaje brilla y su temperamento es completamente diferente al de hace unas semanas. Usted ha hecho un trabajo extraordinario con ella, Miguel». Los días que siguieron trajeron cambios significativos a la vida de Miguel. La directora de la fundación cumplió su promesa y en cuestión de semanas, Miguel fue aceptado en un programa de atención médica para veteranos. Lo llevaron a la capital, donde especialistas examinaron su pierna y le dijeron que aunque el daño era permanente, había tratamientos que podían reducir significativamente su dolor. Le dieron medicamentos mejores que cualquier cosa que hubiera podido comprar por su cuenta y le enseñaron ejercicios especiales que podría hacer para fortalecer los músculos alrededor de la lesión. Pero el cambio más importante no fue físico, sino emocional. Por primera vez en años, Miguel sentía que tenía un propósito más allá de simplemente sobrevivir. Cada mañana se levantaba con ganas de ver a Esperanza, de cuidarla, de pasar tiempo con ella. La yegua había traído luz a su vida oscura y esa luz continuaba creciendo. El vínculo entre ellos se profundizaba cada día. Esperanza había aprendido a reconocer el estado de ánimo de Miguel. Cuando él estaba triste, ella se acercaba y apoyaba su cabeza contra él. Cuando estaba feliz, ella trotaba alrededor del campo relinchando con alegría. Era como si compartieran una conexión telepática que iba más allá de las palabras. Un día, el doctor Ramírez llegó con una propuesta interesante. «Miguel, he estado pensando», dijo, mientras observaban juntos a Esperanza pastar en el campo. «Su historia con Esperanza es inspiradora. Me gustaría documentarla, escribir un artículo sobre ustedes dos. Creo que podría ayudar a otros veteranos, a otros animales». Miguel lo miró con sorpresa. «¿Un artículo sobre nosotros?», preguntó incrédulo. «Pero no somos nadie especial». El doctor sonrió. «Ahí es donde se equivoca Miguel. Ustedes son muy especiales. Son un ejemplo de resiliencia, de amor incondicional, de cómo dos seres rotos pueden sanarse mutuamente». Miguel consideró la propuesta por un momento, mirando a Esperanza. «Si cree que puede ayudar a alguien más, entonces, adelante», dijo finalmente. «Pero con una condición. Quiero que la gente sepa que no fui yo quien salvó a Esperanza. Ella me salvó a mí». El doctor asintió, comprendiendo la profundidad de esas palabras. «Eso es exactamente lo que voy a escribir», prometió. Esa noche Miguel se sentó junto a Esperanza bajo un cielo estrellado. La miraba con una gratitud infinita, pensando en todo lo que habían pasado juntos. «Sabes, Esperanza», le dijo acariciando su cuello, «cuando te encontré en esa plaza yo estaba perdido. No tenía razones para seguir vivir, pero tú me diste una razón. Me diste esperanza. Por eso te puse ese nombre, porque eso es lo que eres para mí». La yegua lo miró con esos ojos profundos y sabios, y Miguel supo que ella entendía. En ese momento, bajo las estrellas, con el viento susurrando entre los árboles, Miguel Ángel Herrera, veterano de guerra, y Esperanza, la yegua salvaje que nadie quería, sellaron un pacto silencioso. Estarían juntos pase lo que pase, porque el amor verdadero y la lealtad no se compran con dinero, ni se rompen con las dificultades. Son lazos eternos que unen a las almas sin importar las diferencias. 6 meses después, la vida de Miguel había cambiado de formas que nunca imaginó posibles. El artículo del doctor Ramírez sobre él y Esperanza se había publicado en varios periódicos y revistas de la región. La historia del veterano herido, que gastó su último dinero en salvar a una yegua salvaje, y de cómo ese animal le devolvió la vida, había tocado los corazones de miles de personas.
Las donaciones comenzaron a llegar de todas partes. Algunas personas enviaban dinero, otras enviaban alimento para Esperanza y algunos incluso se ofrecieron a ayudar a construir un establo adecuado en la propiedad de Miguel. Con la ayuda de voluntarios de la comunidad, Miguel logró construir un pequeño pero cómodo establo para Esperanza. Ya no tenía que dormir atada a un árbol expuesta al clima. Ahora tenía un lugar cálido y seguro con suficiente espacio para moverse libremente. El terreno alrededor de la casa también se había transformado. Miguel, con renovada energía gracias a los tratamientos médicos, había plantado un huerto y cercado un área grande donde Esperanza podía correr y pastar sin restricciones. La yegua había ganado aún más peso y su pelaje brillaba con un negro intenso que parecía absorber la luz del sol. Era la imagen perfecta de salud y felicidad. La fama de su historia también trajo visitantes. Familias del pueblo venían los fines de semana para conocer a Esperanza y escuchar la historia de Miguel. Los niños especialmente se enamoraban de la enorme yegua, que a pesar de su tamaño imponente era gentil y cariñosa con todos. Miguel les permitía acariciarla, siempre supervisando cuidadosamente para asegurarse de que tanto los niños como Esperanza se sintieran cómodos. Para él, ver la alegría en los rostros de los niños cuando tocaban a Esperanza era una recompensa más grande que cualquier dinero. Pero la transformación más profunda no estaba en las circunstancias externas, sino en el corazón de Miguel. El hombre que había estado al borde de la desesperación, que había contemplado si valía la pena seguir viviendo ahora, se levantaba cada mañana con gratitud. Su propósito era claro: cuidar de Esperanza y compartir su historia para inspirar a otros. El doctor Ramírez se había convertido en un amigo cercano y visitaba regularmente para examinar a Esperanza y pasar tiempo con Miguel. Durante una de esas visitas, el doctor llegó con noticias emocionantes. «Miguel, tengo algo que decirte», anunció el doctor con una sonrisa amplia. «He estado en contacto con una organización internacional de rescate de animales. Quieren usar tu historia como parte de su campaña educativa. Están dispuestos a pagar una suma considerable por los derechos para hacer un documental sobre ti y Esperanza». Miguel lo miró sorprendido. «¿Un documental?», preguntó incrédulo. «Sí», respondió el doctor. «Quieren filmar tu vida diaria con Esperanza, documentar su recuperación y mostrar al mundo el poder del vínculo entre humanos y animales. Por supuesto, la decisión es tuya, pero creo que sería una oportunidad maravillosa». Miguel miró hacia donde Esperanza descansaba bajo su árbol favorito. La yegua lo observaba con esos ojos que conocía tan bien. Pensó en todas las personas que le habían escrito cartas contándole cómo su historia los había inspirado. Veteranos que habían encontrado esperanza en su relato. Familias que habían decidido adoptar animales rescatados. Personas que simplemente necesitaban creer que las cosas podían mejorar. «Si nuestra historia puede ayudar a más personas, entonces sí», dijo finalmente, «hagámoslo». Los meses siguientes trajeron el equipo de filmación. Al principio Miguel se sintió incómodo con las cámaras siguiéndolo por todas partes, pero pronto se acostumbró. Lo que más disfrutaba era ver cómo Esperanza se comportaba ante las cámaras. La yegua parecía entender que algo especial estaba sucediendo y se mostraba en su mejor comportamiento. Durante una de las filmaciones, el director pidió a Miguel que recreara el momento en que compró a Esperanza. Mientras Miguel contaba la historia de ese día, sus ojos se llenaron de lágrimas. Recordaba la desesperación que sentía, el miedo de no poder cuidarla, la certeza de que estaba cometiendo un error, pero también la incapacidad de alejarse de aquellos ojos llenos de dolor. El momento más emotivo de la filmación llegó cuando el director le pidió a Miguel que hablara directamente a la cámara sobre lo que Esperanza significaba para él. Miguel
Se sentó en el porche de su casa con Esperanza de pie junto a él, su enorme cabeza apoyada sobre su hombro. Comenzó a hablar con voz suave pero firme. «Esperanza me salvó la vida», dijo mirando directamente a la cámara. «Yo estaba solo, roto, sin esperanza de que las cosas mejoraran, pero cuando la vi ahí en esa plaza sufriendo y asustada, reconocí mi propio dolor en sus ojos. Al salvarla, me salvé a mí mismo. Ella me enseñó que nunca es demasiado tarde para una segunda oportunidad, que el amor y la lealtad pueden superar cualquier obstáculo y que a veces los que parecen más rotos son los que tienen la mayor capacidad de sanar». Mientras hablaba, Esperanza movió su cabeza y empujó suavemente la mejilla de Miguel con su hocico. Ese gesto tan simple, tan lleno de cariño, hizo que todos en el set de filmación se emocionaran. El camarógrafo continuó grabando, capturando ese momento perfecto de conexión entre el hombre y el animal. El director supo de inmediato que ese sería el momento culminante del documental. Cuando la filmación terminó y el equipo se marchó, Miguel y Esperanza se quedaron solos nuevamente bajo el cielo estrellado. Miguel la abrazó como había hecho tantas veces antes. «Gracias, Esperanza», susurró. «Gracias por elegirme. Gracias por quedarte. Gracias por mostrarme que la vida siempre vale la pena». El documental se estrenó meses después y se convirtió en un éxito rotundo. La historia de Miguel y Esperanza inspiró a millones de personas alrededor del mundo. Veteranos encontraron consuelo en saber que no estaban solos. Organizaciones de rescate animal vieron un aumento en adopciones, y personas comunes y corrientes aprendieron que los actos de bondad, sin importar cuán pequeños, pueden cambiar vidas. Miguel nunca buscó la fama ni la fortuna. Todo lo que quería era vivir en paz con su fiel compañera. Y eso es exactamente lo que obtuvo. Cada mañana se levantaba agradecido por otro día junto a Esperanza, y cada noche antes de dormir la visitaba en su establo para desearle buenas noches. Su historia se convirtió en leyenda en el pueblo de Santa Rosa y más allá. La historia del veterano herido que gastó su último dinero en un caballo gigante salvaje y de cómo la reacción de la yegua, días después, salvó su vida y su alma. Era un testimonio del poder transformador del amor incondicional, de la lealtad inquebrantable y de la esperanza eterna.